Bueno, antes de empezar a agregarle materiales, tenemos que agregar nuestra luz de sol. O sea, puede ser que esta esfera simbolice el sol, pero no quiere decir que va a irradiar todo nuestro sistema solar. Porque miren, si yo me voy al modo de render, que es donde va a aparecer la previsualización de cómo va a salir la renderización, van a darse cuenta que todo está oscuro. Y es porque no hemos agregado una luz. Es más, voy a irme aquí a este icono de acá, miren, propiedad de nuestro mundo, y donde dice color, le damos clic aquí y esto lo arrastramos hacia abajo. Perfecto, entonces ya ahora todo está de color negro. Entonces vamos a agregar nuestra luz de sol. Vamos a irnos aquí donde dice agregar, vamos a buscar aquí donde dice luz y le damos clic donde dice sol. Y aquí tenemos nuestro sol. Lo que voy a hacer es moverlo y lo voy a rotar. Le doy aquí y quiero que quede de esta manera. Entonces la parte que no tiene contacto con el sol claramente va a quedar de color negro. Eso no nos lo enseñaron en el colegio, entonces yo creo que todo el mundo debe tener eso muy pero muy en cuenta. También pueden modificarle la intensidad al sol, aquí donde está el foquito de la bombilla o de la luz. Van a ponerle, bueno, aquí está por defecto 1, pero si ustedes quieren más intensidad pueden ponerle por ejemplo 5 y van a ver que va a aumentar. Yo en este caso quiero colocarle un 3. Entonces, para ya agregar nuestros materiales, vamos a... Bueno, nuestro sol se modificó un poquito, vamos a arreglarlo. Ok, vamos a dejarlo así. Perfecto. Vamos a ir agregando nuestros materiales. Entonces vamos a irnos donde dice shading. Ok, perfecto. Y vamos a empezar con nuestro sol. Entonces le damos clic a nuestra esfera grande. Le damos clic donde dice agregar o donde dice nuevo. Y nos va a salir esto que ustedes ven acá. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Yo les había comentado que les voy a compartir esta carpeta donde pueden encontrar todas las texturas. Entonces van a buscar donde dice sol, le van a dar clic y lo único que van a hacer es arrastrarlo hacia Blender. Y lo sueltan acá, en este espacio. Entonces donde dice color, lo vamos a unir con Base Color. Entonces le damos clic a la figurita amarilla y la arrastramos hacia Base Color. Y como pueden ver ya tiene la figura ya tiene la textura del sol, perdón. Entonces lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a bajarle al especular y voy a subirle un poco al roughness. Si yo me voy al modo de renderización, van a darse cuenta que aquí está. Que esta parte se vea clara y la otra oscura son cosas que pueden pasar, son propiedades de Blender. Pero quiero que también se vea esta parte de acá, que no se vea tan oscura. Entonces, de igual forma el sol es una estrella, el sol nos irradia luz. Entonces, donde dice emisión, vamos a darle clic. Ok, no sé por qué salió así. Vamos a alejarnos un poco, no nos acerquemos tanto. Y ahora sí nos va a salir lo que queramos. Entonces, voy a acercarme un poquito más. Y vamos a arrastrar esto hacia abajo. Nos subimos esto tanto hasta acá. Y donde dice Emission Strange, vamos a subirlo. Ok, listo. Entonces pueden ver que ya el sol está totalmente iluminado. Ok, perfecto. Lo importante como tal es que los planetas se vean iluminados. Si ustedes quieren también iluminar esta parte del sol, queda a disposición de ustedes. Entonces, vamos a irnos aquí aquí. Vamos a empezar con nuestro planeta. Ahora sigue Mercurio. Vamos con Mercurio, entonces le damos donde dice nuevo. Ok, buscamos en nuestra carpeta donde dice Mercurio. Mercurio. Listo, aquí está Mercurio. Entonces vamos a arrastrarlo hacia Blender. Y donde dice Color lo unimos con Base Color. Y hacemos lo mismo que lo que hicimos con el sol, solamente que no vamos a trabajar con esta parte de acá. Entonces vamos a bajarle al especular. Perdón, vamos a modificar esto para acá. Ok. Otra vez. Listo. Vamos a bajar al especular y le subimos a roughness para que se vea así.
Ahora el siguiente planeta es Venus. Entonces le damos clic a nuestra esfera, le damos en agregar, vamos a alejarnos un poquito, buscamos donde dice Venus, aquí está, lo arrastramos hacia Blender, lo soltamos, unimos color con base color. Ahora hacemos lo mismo, bajamos al especular y le subimos al roughness. Ok, perfecto. Ahora viene la tierra, creo. Sí, exacto, viene la tierra. Entonces vamos a darle donde dice nuevo. Vamos a buscar la tierra, que es esta que está acá. La arrastramos hacia Blender. Conectamos acá. Bajamos especular y subimos roughness. Ahora viene Marte, si mal no estoy. Ok, viene Marte. Vamos a darle donde dice nuevo. Vamos donde dice Marte, aquí está. Lo arrastramos hacia Blender. Esto lo unimos color con base color. Ahora le bajamos al especular y le subimos a roughness. Ahora viene Júpiter. Exacto, viene Júpiter. Ya me estoy acordando de esto. Le damos clic donde dice Júpiter. Nuevo. Ahora Júpiter, aquí está. Vamos a moverlo para acá. Y lo unimos. Se me había olvidado de que ustedes pueden ponerle nombre a los materiales. Por ejemplo, yo en este caso a este le puedo poner Júpiter. Júpiter. Exacto. Entonces ustedes lo pueden hacer con todos los materiales. Entonces Júpiter lo tengo acá. Lo que voy a hacer es bajar al especular y subir la roughness. Ahora viene Saturno. Saturno, exacto. Ahora viene Saturno. Entonces para Saturno vamos a darle clic a nuestra esfera. Vamos a ponerle Saturno. Ahora buscamos Saturno por acá. Aquí está Saturno. Lo vamos a mover. Conectamos color con base color. Especular para atrás. Y roughness para adelante. Bueno, ahora vamos a proceder a agregarle material a nuestro anillo de Saturno. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice nuevo. Vamos a agregar nuestro material, que es este que está acá, anillo de Saturno. Lo arrastramos hacia Blender y lo soltamos. Donde dice color lo conectamos con base color y especular lo bajamos y el roughness lo subimos. Como pueden ver, sale de color negro. Es como si no hubiésemos hecho nada. Entonces eso lo tenemos que modificar. Vamos a irnos a esta ventanita que ustedes ven acá. Y donde está el icono de pintura vamos a buscar V-Editor. Con este vamos a trabajar. Entonces vamos a darle clic a este icono de imagen y vamos a buscar nuestra textura, que es esta que está acá, anillo de Saturno. De pronto a ustedes les salga enseguida, así es mucho más fácil. Entonces vamos a dirigirnos a esta vista superior, vamos a presionar la tecla Tab y ahora presionamos la tecla A. Recuerden que todos los movimientos que yo haga se van a ver reflejados acá. Entonces vamos a presionar la tecla U y le damos clic a esta opción de acá. Ok. Y realmente la textura no salió como queríamos, cosa que podemos arreglar. Vamos a presionar Tab nuevamente, presionamos nuevamente A y presionamos U luego y le damos clic ahora a esta opción. Ok. Y listo, entonces ya salió nuestro mapeo. Lo que vamos a hacer ahora, ubíquense en este sector de acá, es rotarlo. Entonces presionamos la tecla R y escribimos 90. R90 para que haga un giro de 90 grados. Entonces lo ubico en el medio. Ahora lo que voy a hacer es escalarlo. ¿Cómo lo escalamos? Presionamos la tecla S más X. O sea, primero presionamos la tecla S y luego presionamos la tecla X y escalamos. Escalamos SX y ya tengo mi textura de anillo tal como lo quería. Como pudieron ver, fue un procedimiento extenso, pero por fin tengo el resultado que yo quería. Entonces vamos a seguir con este de acá. Este anillo es mucho más sencillo, entonces lo que voy a hacer es darle nuevo. Voy a dejarlo de este color blanco para no mortificarme, para no complicarlo. Entonces el planeta que sigue es Urano. Vamos a agregarle aquí el material a Urano. Urano está por acá, perfecto. Lo arrastramos hacia Blender, lo unimos, bajamos especular y subimos el roughness. Ok, perfecto. Y por último viene Neptuno.
Entonces aquí tengo mi Neptuno que está muy separado del resto. Vamos a buscar nuestro material de Neptuno. Aquí está. Lo movemos para acá. Color con Back Color. Especular lo bajamos y el Roundness lo subimos. Y como pueden ver, ya gran parte gran parte no, todos mis planetas tienen sus texturas. Entonces vamos a irnos aquí a Modeling. Voy a eliminar ahora sí esta imagen. Y como pueden ver, aquí tengo mi ilustración. Estos planetas, que son los más cercanos al Sol, se ven demasiado opacos. Entonces vamos a irnos para acá, vamos a ver si lo podemos modificar. Vamos a darle clic aquí en rotar. Le di donde no era, ok. Aquí ya tenemos nuestro Sol. Ok, perfecto. Vamos a... El planeta más cercano, que es este, se ve muy pero muy oscuro. La única forma que se vea más claro es que yo lo aleje. Entonces hagamos eso. Vamos a empezar a alejarlos uno por uno. Vamos a mover este para acá. Movemos la Tierra. Movemos Marte. Movemos Júpiter. Movemos Saturno y su anillo. Movemos este para acá. Claro, poniéndole un poquito lógica, claro está. Y listo. Entonces ya tengo mi Sol y tengo mis planetas, que por cierto ya están listos para renderizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a agregarle un efecto para que se vea mejor nuestro diseño. Entonces vamos a irnos aquí, propiedades de nuestros renders, vamos a buscar Bloom, le damos clic aquí y le damos clic para activarlo. Ok, aquí tengo el Bloom y lo que voy a hacer es jugar un poco con esto. Vamos a mover esto un poquito más para acá. Ok, si ven que el aspecto se asemeja mucho como si hubiese neblina. Realmente le da un aspecto muy bueno a nuestro diseño. Claro, ustedes lo pueden modificar a su gusto. Yo en este caso me gustaría dejarlo así. Ok, perfecto.